Entonces, esta clase va a tratar sobre la teoría de la prueba, fundamentalmente respecto de la valoración de la misma. Entonces, vamos a revisar este cuadrito que teníamos ya hace mucho tiempo, que lo tienen ustedes en su apunte, sus apuntes, y ahí es donde eh, se indican los principales mecanismos o sistemas para valorar la prueba, por lo menos aquí en Chile, y respecto a los códigos tributarios que han servido de fuente a nuestro código de procedimiento civil y a nuestros códigos y a todos nuestros códigos procesales. Bueno, si ustedes pueden revisar o pueden recapitular lo que escucharon en el extracto de la película que ya les mencioné, ustedes se van a dar cuenta que lo primero que le dice un abogado al otro, o lo más trascendente, es que al momento de que esto se judicializa, de que un conflicto se judicializa, lo que se puede obtener es muy difícil que sea la verdad. Incluso dice que es lo más cercano a la verdad, pero no es la verdad. No se va a lograr obtener la verdad en un juicio. Por eso se distingue entre la verdad judicial y la verdad fáctica. ¿Y cómo podemos lograr nosotros llegar o aproximarnos a la verdad? Es decir, a lo que realmente ocurrió en el conflicto, a través de la aportación de la prueba y a través de la valoración de la prueba. Y en ese aspecto, ustedes se pueden encontrar con situaciones bastante frustrantes. ¿En qué sentido? En el sentido que, fíjense que un conflicto o un hecho que genera un conflicto, varios hechos que generen conflicto, en determinados aspectos o en determinados sedes, es decir, sede civil, laboral, familia, eh, penal, pueden ser que no se den por acreditados. Por ejemplo, pongamos el caso de un hecho civil, de un hecho que es juzgado por la justicia penal y es juzgado por la justicia civil. Fíjense que un hecho juzgado por la justicia penal puede ser, o un conflicto que está formado por hechos, puede ser que al imputado lo absuelvan y lo van a absolver seguramente porque no se alcanzó con el umbral de grado de convicción que es necesario para condenarlo. En este caso, de lo que estamos hablando es el umbral de la duda razonable. O sea, es decir, los jueces deben alcanzar les pido que cuando ingresen apaguen sus micrófonos, de todas formas los voy a silenciar ahora. Bueno, entonces, como les decía, puede ser que en materia penal no se sobrepase el umbral de condena, que es más allá de toda duda razonable, lo que equivale más o menos a estar convencido o a estar cerca de la certeza a un 90%. En cambio, en materia civil, para condenar necesitamos solamente estar convencidos respecto de un 50 más 1%. Es decir, con un 51% podríamos condenar a alguien civilmente. Por lo tanto, un mismo conflicto juzgado desde el punto de vista penal y juzgado desde el punto de vista civil pueden tener diferencias en cuanto al resultado. Y eso es por el grado de convicción que se debe alcanzar respecto a la valoración de la prueba. Igual tuve dudas en si hacer esta clase o hacer la clase que continúa a la que estábamos revisando en cuanto a los medios de prueba, pero me di cuenta que el apunte es escaso en cuanto a esta valoración de la prueba. No hay un tratamiento más o menos sistemático de la valoración de la prueba. Y la razón de ello es que yo pongo mucha importancia en la valoración de la prueba y para ello yo hago una clase completa de valoración de la prueba. Claro, en el caso de ser una clase normal era más fácil, pero en este caso me di cuenta de que no existía en el apunte la valoración de la prueba. Pero sigamos. Como ustedes pueden ver, como ustedes pueden ver acá,
existen varios sistemas de valoración de la prueba, respecto a los cuales yo le voy a mandar un documento. Son 15 páginas respecto de un artículo. Entonces, como podemos ver, existen varios medios, varios sistemas de valoración de la prueba. Que va desde la más inflexible, la más rígida, hasta, digamos, no sé si decirlo, pero un sistema que ya lo vamos a ver, el sistema de contraprueba, y vamos a ver que algunos dicen que realmente no es un sistema de valoración de la prueba, sino que es un sistema de decisión. Ahora bien, empecemos revisando uno por uno los sistemas de valoración de la prueba. Vamos a empezar con el primer sistema de valoración de la prueba. Yo les pido que en cualquier momento que tengan una duda me consulten y yo termino la idea y seguimos adelante. Entonces, primero hablemos de la prueba legal o tasada. Así se denomina este sistema. Este sistema lo expliqué un poco cuando empezamos a ver la teoría de la prueba en las primeras clases y es bastante sencillo porque en este sistema lo que importa es, o mejor dicho, los medios de prueba están establecidos tanto en la ley como también su valoración. ¿Qué significa esto? Esto significa que solamente son medios de prueba aquellos que la ley expresamente señala. Y ahí tenemos el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, en donde señala todos los medios respecto a los cuales en un juicio civil podemos acreditar un hecho, que es totalmente opuesto a la libertad de prueba, a la libre convicción y a la libertad de medios de prueba. Pero por otra parte, también este sistema de la prueba legal o tasada es un sistema que a cada medio de prueba le atribuye una determinada valoración, es decir, le señala cómo al juez, cómo debe valorar en juicio ese medio de prueba. Podríamos nosotros hablar, decir, sin temor a equivocarnos, que en materia de instrumentos, y solamente tratándose de los instrumentos públicos, existe una prueba legal o tasada en cuanto a valoración. ¿Por qué razón? Porque respecto del instrumento público y respecto a determinados aspectos, la ley dice que hace plena prueba. Es decir, que se prueba el hecho con el instrumento público. Pero son solamente determinados aspectos. ¿Qué aspectos son? El hecho de que las partes que aparecen ahí haciendo declaraciones o compareciendo, comparecieron. Esas son las partes y se prueba con el mero instrumento público. Claro que eso no implica que se pueda desacreditar ese hecho por otros medios de prueba. Eso no, lo que yo estoy señalando es que nos dice cómo el medio de prueba produce plena prueba y introduce los hechos al proceso. También la fecha del instrumento público también se rige por la prueba legal o tasada, en el sentido de que la fecha también se entiende cierta en el instrumento público. Pero hasta ahí nomás llegamos en cuanto a la prueba legal o tasada, porque el resto de la valoración del instrumento público ya no está por prueba legal o tasada, sino que hay otros mecanismos que al final van a ser mecanismos que según lo que yo entiendo debían ser en conciencia, y yo ya voy a dar la razón de por qué. Algunos también han dicho que la prueba testimonial también se valora según esta prueba legal o tasada. ¿Por qué razón? Porque existe el artículo 384, en que se le dice al juez cómo debe valorar la declaración de un testigo, la declaración de dos o más testigos, la declaración de dos o más testigos que declaran a favor de una parte y a favor de la otra, la declaración de testigos que declaran en contra de la parte que los presenta, etc. Sin embargo, también hay que indicar que no obstante toda esa reglamentación que existe en el Código de Procedimiento Civil, específicamente en el artículo 384, respecto a los testigos, el juez puede no tomarla en cuenta y no dar por acreditados los hechos, aunque los testigos hayan cumplido con todas
las condiciones de la regla 2 del artículo 384. Entonces, parece que estaríamos entregados a otro sistema de valoración de prueba en materia de testigos, al cual me voy a referir después. Dicho esto, tenemos que hablar del sistema de valoración de prueba, bueno, a mi modo de ver, y quizá al modo de ver de todos, más importante, que es la sana crítica. A ver, veamos por el primero, antes de entrar en lo que significa la sana crítica, por qué yo entiendo de que la sana crítica es el medio para valorar la prueba más importante, por lo menos en Chile. Bueno, respecto de la legislación civil, de los juicios civiles, realmente no es, podríamos decir que no es el sistema de valoración de prueba más importante, porque en materia procesal civil realmente existen dos normas que se refieren a la sana crítica. Existen dos medios de prueba solamente que se pueden, realmente es un medio de prueba que se valora según la sana crítica, y la otra sería una apreciación de medios comparativos, que ahí ya vamos a revisar cuando cerremos esto de la sana crítica. Pero ¿por qué sería este sistema de valoración de la prueba, sin entrar siquiera a definirlo, por qué sería el método, el sistema más importante? Por la siguiente razón. Primero, si ustedes revisan el proyecto de Código Procesal Civil actualmente en discusión en el Congreso, se van a dar cuenta que el sistema de valoración de la prueba es la sana crítica. Es decir, el código que va a venir a reemplazar a este Código de Procedimiento Civil va a establecer un sistema de sana crítica. Y ahora bien, no hay discusión en este aspecto. Las discusiones en el proyecto están en otros aspectos, están en el aspecto de recursos y en el aspecto de ejecución, pero no en el aspecto de la valoración de la prueba. Entonces, lo más seguro es que cuando se apruebe ese proyecto de ley, vamos a estar frente a un sistema de valoración según la sana crítica. Ahora bien, pero sigamos avanzando. Veamos el Código Procesal Penal. Fíjense que el Código Procesal Penal no establece como sistema de valoración la sana crítica, pero sí, si bien no establece sistema de valoración según la sana crítica, porque el sistema de valoración que establece nuestro Código Procesal Penal es la libre convicción, prueba libre, es la valoración libre. Sin embargo, esta valoración libre tiene un límite, y el límite está dado por no contradecir las reglas de la sana crítica. Así, ustedes lo pueden revisar en el artículo 297 del Código Procesal Penal, 297, que señala el epígrafe de valoración de la prueba: los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas experiencias y los conocimientos científicamente afianzados. Eso es sana crítica. Aún no hemos visto lo que es sana crítica, pero principalmente esos son los parámetros de sana crítica. Por lo tanto, en materia procesal penal, la sana crítica igual juega un papel preponderante, aunque no sea el sistema de valoración. Sigamos. Y si avanzamos en la legislación, en las reformas, si nosotros abordamos la ley de tribunales de familia y la revisamos, nos vamos a dar cuenta que el artículo 32 de la ley de tribunales de familia establece que los jueces apreciarán la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Es decir, en materia de familia se aprecia la prueba, se valora según las reglas de la sana crítica. Artículo 32. Sigamos. Si ustedes revisan el Código del Trabajo, vamos a llegar al mismo resultado. El artículo 456, en el inciso primero del Código del Trabajo, también el tribunal apreciará la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. Es decir, tenemos casi un sistema procesal unificado en torno a esta idea de la sana crítica, en torno a esta idea de la valoración según la sana crítica. Entonces, como ya vimos lo importante que es la sana crítica, revisemos ¿qué es la sana crítica? Miren, yo encontré varias definiciones. De hecho, en el texto que les voy a mandar van a ver dos definiciones bastante
sencillas, pero que quizás no dicen nada. Fíjense que el vocabulario jurídico de Eduardo Couture nos dice respecto de la sana crítica, que es la calificación atribuida a las reglas que rigen los juicios de valor emitidos por el entendimiento humano en procura de su verdad, por apoyarse en proposiciones lógicas y correctas y por fundarse en observaciones de experiencia confirmadas por la realidad. Eso realmente está bien, pero es un poco árida la definición. Entonces, para nosotros vamos a entender la sana crítica como esto. Muy sencillo. Para definir siempre alguna institución jurídica, algún concepto jurídico, siempre tenemos que referirnos a la esencia. Y a veces la esencia implica el para qué sirve. Y si nosotros pudiéramos definir la sana crítica, lo primero que tendríamos que decir es que es un sistema de valoración de la prueba. Eso es, en esencia es un sistema de valoración de la prueba que tiene como parámetros, es decir, que tiene como elementos para valorar la prueba, como factores para valorar la prueba, los que les voy a señalar. Primero, el respeto de las leyes de la sana lógica. El respeto o que sea conforme, es decir, que la prueba sea conforme valorada según las reglas de las máximas de experiencia y que sea valorada también, en tercer lugar, conforme a los conocimientos científicamente afianzados y por último, en que se obliga al juzgador a valorar toda la prueba rendida y en ese sentido debe valorar toda la prueba que se rinde, ya sea tanto para acreditar el hecho, ya sea para descartar su valor. Eso es sana crítica. Yo encuentro que es bastante sencillo de asir, porque son 4 parámetros bastante simples. Ahora bien, estudiemos cada uno de estos parámetros. Y vamos a empezar con el parámetro más complejo, el parámetro que más les cuesta entender a los alumnos o incluso que lisa y llanamente lo saltan, que son las reglas o las leyes de la sana lógica. A ver, ¿a qué nos referimos con las reglas o las leyes de la sana lógica? Nos estamos refiriendo o estamos destacando esta operación de valorar la prueba en que esta valoración implica una decisión razonada. Cuando se valora la prueba, se razona acerca de la prueba. Es decir, el acto de valorar la prueba no es un acto de voluntad, no es un acto voluntarista. A ver, me explico, no sé si me entienden, pero, por ejemplo, ¿cuál sería un acto voluntarista en materia judicial? Por ejemplo, quizás yo no he revisado el fallo, pero lo que he visto en la prensa respecto de algunos párrafos o realmente algunas líneas que han comentado el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, en que entrega los fondos previsionales a la afiliada, a una FP, el razonamiento, o mejor dicho, la decisión está basada en que el sistema de pensiones no es suficiente para dar una pensión digna a esta afiliada y por lo tanto se le entrega los fondos previsionales en espera de que cuando se le acaben dichos fondos y los gaste esta señora, el Estado le otorgue una pensión mínima asistencial, será, que va a ser menor a lo que tiene ahora. Bueno, en ese sentido, desde mi perspectiva, los jueces hicieron un acto voluntarista en cuanto no, bueno, la prueba estaba ahí, pero no aplicaron las normas del decreto ley 3500, ni también lo que dice la Constitución, en cuanto que
el ahorro previsional es para la previsión, es para la, es para, eh, es un ahorro con capitalización y debe ser entregado gradualmente para servir una pensión. Entonces, en ese sentido, se actuó voluntaristamente, en cierta medida, eh, teniendo o actuando con un criterio de justicia que entienden los jueces, una justicia del hecho, del acto propio de ser juez, del acto de la sentencia, desmereciendo todo el sistema, como fue estructurado el sistema previsional chileno. Con esto les quiero decir que el juez, cuando valora la prueba, debe valorarla, cuando la valora por lo menos conforme a la sana crítica, debe valorarla con una serie de parámetros, y dentro del parámetro de las leyes de la sana lógica, tiene que aferrarse y eh, no puede extralimitarse a las normas del raciocinio, a ciertas reglas de raciocinio. Por ejemplo, a ver, si, a ver, que me queda un minuto, entonces voy a terminar con esta parte de la clase e inmediatamente voy a hacer otra reunión. Así que, no sé, en 2 minutos más me vuelvo a conectar y voy a dar otro ejemplo más. ¿Ok?